El libro de Sofonías. Algunos datos del libro de Sofonías es que fue un profeta contemporáneo a Jeremías y a Habacuc. Y se cree que por la manera en la que presenta la genealogía en el primer capítulo, se cree que probablemente haya sido hijo del rey Ezequías. Son algunos datos del profeta Sofonías. Y al igual que Habacuc y Jeremías, Sofonías también trae un mensaje de parte del Señor sobre juicio, el juicio que vendría a Judá por su desobediencia o por su frialdad o por un estancamiento religioso. Y en el capítulo 1 se hace mucho énfasis en, en ese término, el día del Señor. Este término, el día del Señor, hace alusión al día del juicio, o al día en que el Señor vendría y juzgaría al pueblo de Judá con destrucción por sus pecados. Bien, entonces el capítulo 1 enfatiza eso, el día del Señor, y dice, calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Él dice, porque el Señor ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. Como que se puede escuchar un poquito tenebroso incluso, ¿no? Es como decir, es como esas películas donde dice, ven, te invito a cenar, pero tú vas a hacer la cena, ¿no? Es algo así. El Señor ha consagrado o ha preparado un sacrificio y los ha invitado para ese sacrificio al pueblo de Judá. Me río porque se, se- porque se escucha un poquito tenebroso, ¿verdad? Tenebroso, y creo que yo soy el único que me río por eso. Entonces, de la misma manera, en Apocalipsis, si no me equivoco, en el capítulo 3 él habla a la iglesia de la Odisea y le dice, eh, por tanto, no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, entonces yo te vomitaré de mi boca, dice el Señor, a la iglesia de Odisea. Entonces es lo mismo que pasaba con la iglesia, con el pueblo de Judá. Se había estancado en una tibieza espiritual, una tibieza religiosa. Y esta tibieza iba a hacer que el Señor los vomite de su boca mediante juicio, mediante destrucción. Y aquí quiero hablarles del juicio del Señor. El juicio del Señor eh, tiene dos significados, se podría decir, sobre el día del juicio, ¿no? O mejor dicho, tiene dos tiempos. Eh, o se refiere a dos cosas. El día del Señor, cuando los profetas hablan del día del Señor, hablan del juicio que vendría sobre ese pueblo en particular, ¿no? En ese tiempo. Pero también habla del juicio que vendrá en el final de los tiempos. Es decir, cuando Cristo venga por segunda vez, habrá un día del juicio o un día del Señor. Día del Señor en el que también serán destruidos todo hombre, toda persona, todo animal, toda ave y todo pez, todo aquello que, habría estado o hubiese estado fuera del Señor será destruido. Y es aquí donde Sofonías advierte al pueblo de Judá y les dice, para librarse de este juicio, para librarse de este día del Señor, de esta destrucción, vengan al Señor, vuélvanse al Señor, restauren su comunión con el Señor, vengan y pidan perdón y el Señor los librará, el Señor les dará vida, los preservará. Mira, lo que sucede aquí. En el versículo 12 del capítulo 1 dice, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan, castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Ni bien y mal hará el Señor. Esas son frases o son palabras que solamente una persona que está tibio espiritualmente diría, no, el Señor no va a hacer nada malo ni nada bueno, el Señor va a estar tranquilo con nosotros y listo, y sigue pecando, 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 pecando. Pero quiero decirte que no hay lugar, no hay lugar donde podamos escondernos de Dios, y no existe lugar
cual podamos nosotros hacer nuestro refugio en medio del juicio de Dios. Nadie podrá escapar del juicio de Dios, solamente los que se vuelven a Él, los que se arrepienten y vienen al Señor serán librados del juicio. El Señor, Él aborrece la tibieza. Él aborrece de verdad la tibieza. Es por eso que a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis le dice, ojalá hubiese sido frío o quizá hubiese sido caliente, pero porque fuiste tibio, yo te vomitaré de mi boca. Es decir, el Señor aborrece la tibieza de corazón. Aborrece la tibieza del corazón. Y mira lo que dice el capítulo 2. En el capítulo 2 dice, buscar al Señor, o les voy a decir, busquen al Señor. Ustedes todos, humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos, buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos en el día de la ira del Señor. Les dice, busquen la justicia, busquen el bien, busquen al Señor. Busquen al Señor, buscad al Señor, ustedes busquen al Señor y de esa forma serán protegidos en el día de la ira. Serán protegidos en el día de la ira. Y el Señor muestra en el capítulo 3 lo que haría con su pueblo, o lo que haría su pueblo, y Él también haría con su pueblo al estar juntos nuevamente, al pueblo haberse arrepentido y al Señor habiéndolos abrazado una vez más. Dice en el versículo 14 del capítulo 3, canta jubilosa, hija de Sión, canta, lanza gritos de alegría, Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos, el Rey de Israel. El Señor está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Entonces, para terminar y poder meditar un poco, anoté aquí unas cosas y quería preguntarte, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque si de repente estás frío o fría o caliente, pero es mucho peor estar tibio. Es muchísimo peor estar con un corazón tibio. Yo te pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Tu corazón está frío y como una piedra? ¿O está tibio quizá? ¿O está apasionado por el Señor? Está caliente, está apasionado por Cristo, está apasionado por su obra, está apasionado por una relación con Él. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Y si quizá has estado en Cristo, pero te has alejado, te has apartado por no sé qué razón, pero te has apartado del Señor, vuelve a Él. Él te espera con brazos abiertos. Él te espera con su misericordia para poder perdonarte, para poder restaurarte, para poder consolarte, para poder renovarte, hacer y poder librarte del juicio, librarte de su juicio venidero y darte vida eterna junto a Él. Si lo conoces, si conoces al Señor, persevera, persevera, séle fiel, sigue siendo fiel al Señor. Si tú eres cristiano y por ende estás caliente, pero quizás te estás enfriando y si tu corazón te está haciendo tibio, yo te pido por favor, no te rindas, persevera, persevera. Sigue siendo fiel al Señor. Sigue buscando la justicia del Señor. Y te repito el versículo 3 del capítulo 2. Buscad al Señor, buscad la justicia, buscad la humildad y seréis protegidos en el día de la ira. Yo te animo, amigo, amiga, si eres cristiano o cristiana, pero de repente te estás enfriando, busca al Señor, busca y sigue siendo fiel, persevera. Considera como dice en la palabra del Señor,
que las mismas tentaciones que tú estás pasando, lo están pasando o lo han pasado miles de personas alrededor del mundo, muchas personas alrededor del mundo. Si es que eso te puede servir de algún consuelo, sigue perseverando, que no estás solo, el Señor está contigo y las oraciones de los demás fieles alrededor del mundo están también contigo, intercediendo por ti. Entonces sigue siendo fiel, persevera, persevera. Vive una vida de continuo arrepentimiento y dependencia en el Evangelio de Cristo. Vive una vida en arrepentimiento. No solamente vengas a arrepentirte los domingos, que hay culto. No solamente te arrepientes cuando te acuerdes del Señor, arrepiéntete todos los días, porque todos los días pecamos, todos los días nosotros fallamos al Señor, todos los días nosotros defraudamos y rompemos la ley. Pero hay gracia y el Señor nos prolonga su misericordia para arrepentirnos y volvernos al Señor. Depende del Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando estamos en Él, cuando nos deleitamos en Él, cuando le buscamos a Él y nos gozamos en Él, Él también se deleita con nosotros. Él se alegra con nosotros. Él disfruta junto a nosotros. Como dice el capítulo 3, dice: canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, porque Dios ha retirado el juicio contra ti, ha retirado el juicio, ya no temerás más, y el Señor se deleita contigo, como tú te deleitas con el Señor. Este es el libro de Sofonías. Es un libro que trae palabras de exhortación y consuelo para su tiempo, el tiempo de Judá, pero también para los días de hoy y los días posteros. Espero que puedas meditar en esto y que el Señor te ayude a poder tomar decisiones que puedan trascender para la vida eterna. Dios te bendiga.